autonomía del cuerpo para la despatriarcalización. Colorcito a lima, limón, en tu chompita de alpaca, Para la por Pasolini y Buñuel, dejaste el cine del barrio. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya. Esta noche para hablar de la despatriarcalización de la salud. ¿Cómo se hace eso? Porque es una cosa que hay que inventar, es una cosa que hay que proponer. Presentamos La salud no es una señora, ¿verdad? Es del cuerpo, ¿no? Por eso hablamos de autonomía. Presentamos a nuestra invitada esta noche. Bienvenida, la ministra Ariana Campero, ministra de Salud. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, un gusto estar con ustedes, pues aquí siempre es necesario compartir nuestras ideas, compartir nuestras posiciones, ¿no? Al respecto de todo lo que hace falta por aún desarrollar y revolucionar en la salud, ¿no? ¿Qué es necesario? Preséntese, compañero, está nuestra conductora. A ver, ¿cuándo se va a presentar? Adriana Guzmán, feminista comunitaria. Julieta Paredes, feminista comunitaria de despatriarcalización. ¡Ya! Y hablando de eso, ¿quién es Ariana Campero, ministra? ¿Cómo llega aquí a ser ministra? Bueno, en realidad yo soy una mujer de 28 años de edad, nacida en Cochabamba, que yo estudié, estudié en Cochabamba todo el colegio y después apenas graduadita me fui a estudiar medicina a la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Estuve 6 años y medio viviendo en La Habana. Y nada, pues desde que ya estaba en colegio tengo una familia de militantes comunistas de izquierda, entonces ya desde ahí siempre fui una admiradora de la Revolución Cubana, de Fidel, del Che, y esto también me llevó a ir a estudiar becada a Cuba, ¿no? Por otro lado, ya durante todo ese proceso estuvimos estudiando medicina en un sistema de salud diferente, ¿no? Entonces me parece que ahí aprendí muchas cosas nuevas que de repente uno no se da cuenta del sistema de salud del país del cual uno es, ¿no? Y por otro lado, ya desde allá, pues justo yo llegué el 2005 en abril a Cuba, y ese fin de año ya, para inicios del 2006, el presidente Evo entró como presidente de nuestra Bolivia. Entonces me parece que ahí fueron cambiando muchas cosas, ¿no? Además que vas aprendiendo, conociendo gente de tantos países. Ahí en la LAM vivíamos con gente de 22 países diferentes de América Latina, y compartes muchas experiencias, creces mucho, y ya desde ahí digamos que fuimos ya apoyando al proceso de cambio. Entonces llegué acá, empecé a trabajar, hice mi rural, empecé a trabajar después en Aiquile con el Bono Juana Zurduy, y cosas de la vida, vine y llegué aquí a La Paz, empecé a trabajar en el ministerio, y bueno, aquí estoy, ¿no? Y hoy es ministra mujer y la más joven del gabinete. Sí, soy la más joven del gabinete. Lo que hermana ministro, ¿sabe bailar salsa? Sí. Ya que estoy en Cuba. Sí. Y bueno, bachata también. Oh, eso es palabras, es más sensual, ¿no? Sí. Bueno. La música caribeña es hiper sensual, es muy bonita. Sí, es muy linda. Y es parte de la salud también, ¿no? Porque la alegría, la felicidad es parte de la salud. El placer de bailar, ¿no? Para empezar este programa, en este primer bloque, ministra, si puede compartir con nosotras, ¿ha habido un cambio de enfoque en la salud en este proceso de cambio? O sea, después del 2005, ¿algo ha cambiado en la construcción, la concepción de la salud? Sí, totalmente. Creo que ha sido una construcción de manera colectiva, muy encaminada desde las organizaciones sociales, desde las demandas también en salud de las organizaciones sociales, pero no solo en esas demandas de infraestructura, de equipamiento, sino también en las transformaciones más subjetivas, ¿no? Y en las transformaciones que en realidad el ser humano al final llega a sentir, ¿no? Al momento de ir a un establecimiento de salud o tener una vinculación con un médico, una médica, una enfermera, enfermero, cualquier recurso de salud. Me parece que una vez que llega el presidente Evo, hay una transformación completa en el sistema de salud, ¿no? Y es ahí que se crea la política SAFSI. La política SAFSI es la salud familiar, comunitaria e intercultural, ¿no? Es otra visión. Con el neoliberalismo teníamos una salud que era asistencialista, extremadamente asistencialista,
¿Por qué? Porque solo se veía al ser humano como una persona enferma que tenía, o como un órgano que estaba enfermo, o solo un sistema que estaba enfermo, pero no se lo veía en el componente que ahora la SAFSI lo determina, ¿no? Como un componente biológico, con componente social o comunitario, psicológico, o sea, ve un entorno total que hace a la salud, ¿no? Es decir, ya no se ve como la salud como una oposición a la enfermedad, al contrario, es todo un proceso que nos hace al ser humano, ¿no? Y que ahí ustedes decían, ¿no? Por ejemplo, el vivir bien también, para vivir bien necesitamos tener la salud, pero una salud no solo en física, ¿no? O biológica, sino también psicológica, emocional, comunitaria. Afectiva. Entonces, ahí llegó la política SAFSI y transformó esa visión, ¿no? Además, con un enfoque intercultural e intersectorial que desarrolla otras grandes áreas que determinan la salud de la población, ¿no? Porque antes era igual eso, ¿no? Infraestructura, hospital, y ni siquiera eso podemos decir, porque había una desatención muy grande en el neoliberalismo a la salud en el país, principalmente a la salud pública, sino más bien era más mercantilista. Claro, un negocio. Era un negocio, ¿no? Y de repente se daba en extremos impensables la discriminación. Por eso digo que han sido un conjunto de políticas, ¿no? Está bien nuestra política SAFSI, pero también a la par han ido otras políticas y logros de los bolivianos y bolivianas en el proceso de cambio, ¿no? Es decir, también estuvo la ley contra la discriminación y contra toda forma de discriminación y contra el racismo, que también eso se tiene que implementar. Claro, porque no es un mundo aparte de la salud, digamos, ¿no? Claro, o sea, no es un mundo aparte, no es un tema el cual deba de... No es una señora la salud, o sea, tiene que ver, no debe tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Sí, no debe estar al margen de nuestras leyes generales, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Antes habían élites médicas que eran o que dominaban en los sedes, que dominaban en las exprefecturas, que dominaban en el ministerio, y además una participación muy fuerte y muy dañina, me parece, de la USAID en el sistema de salud boliviano durante el neoliberalismo, ¿no? Y por tanto muchas otras instancias que dependían de la USAID, que también llegaban en muchos espacios a querer ir determinando las políticas de salud, ¿no? Es decir, estábamos presentes en un municipio determinado, pero como siempre no era nada de que genere una transformación con resultados, con una transformación real en la satisfacción también de la salud de la población, ¿no? Creo que era una situación bastante triste, ¿no? Que se vivía en el sistema de salud antes, ¿no? Y ahora se ha ido transformando desde las políticas, desde el modelo de atención, desde los principios. El proceso de cambio, ministra, ha planteado la descolonización, la despatriarcalización, la autonomía. Entonces, este cambio de enfoque en la salud, pasar de una visión individualista a una visión comunitaria, considerar el entorno, ¿significa que se está descolonizando la salud? Sí. Sí. La descolonización es otro componente importante de nuestra política SAFSI, ¿no? Creemos que no podemos hablar de una salud universal, gratuita, accesible, sin hablar de una salud descolonizada y despatriarcalizada, ¿no? Porque también hay muchas actitudes aún coloniales en el accionar. O sea, creo que esta transformación se tiene que ir dando en el tiempo, pero también desde las universidades, ¿no? Ese también es un componente que debemos de descolonizar. No es solo la salud desde el establecimiento de salud, sino desde la formación del recurso humano en salud, ¿no? Por supuesto. Vos estudiabas medicina, Julieta. Sí, pues, me han hecho escapar. ¿Hubieras ejercido el poder del mandil blanco? O sea, por eso, no sé cómo se dice. Por eso no es regresado. Mata blanca. Por eso no es regresado. O sea, a ver, más allá de mi pasado universitario, yo quisiera un poco recordar esto de la salud, ¿no? Los años 50 significaba un planteamiento, ¿no? La reivindicación de la salud pública, ¿no? Se plantea el Hospital Obrero, por ejemplo, ¿no? Está aquí en Miraflores, ha sido parte de esas reivindicaciones. Pero ¿qué pasa, no? El propio MNR y el neoliberalismo lo que hace es arrebatar las grandes conquistas sociales que todavía en esa época, o sea, el nacionalismo revolucionario consideraba a los médicos como una élite, todavía estaban en esa aristocracia, digamos así, de la profesionalidad, ¿no es verdad?
Pero de alguna manera el Hospital Obrero y el Seguro y la Caja Nacional de Seguridad Social ha sido una conquista del movimiento obrero, ¿no? Y toda la fuerza, o sea, los medicamentos, o sea, todo eso que significaba ir camino hacia una salud pública que sirva a la mayoría de los sectores sociales. Paralelamente, ¿no? Pues, o sea, finales de los 50, Cuba pues le lanza y así es todo un boom, ¿no? Es la mejor salud pública no solo de América Latina, del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos se los jopapea, digamos, en cuanto a su concepción y a la calidad de la atención. Pero ¿qué pasa en la época neoliberal, no? O sea, en la época neoliberal prácticamente se hace tabla rasa de todas estas reivindicaciones sociales y la salud, de esa concepción de salud pública, el Estado sirviendo a la salud pública, se convierte en un negocio y ahí la gente se nos ha muerto, ¿no? Claro. O sea, prácticamente se ha muerto, pero a la vez también ha significado una delegación de los cuidados, por ejemplo, de la salud a las mujeres, ¿no? O sea, porque mínimos cuidados, por decir, resfriado de las guaguas. Lo que llaman atención ambulatoria es eso, ¿no? O sea, claro, o sea, resfriado de las guaguas que para mí no debería ser solamente ya cuando está con tos, en el último ya está, no sé, la guagua deshaciéndose de tos, la vas a llevar al hospital o al centro de salud, ¿verdad? Sino toda una un previo trabajo en la alimentación, o sea, sus naranjitas, su mandarinita, cómo come, claro. O sea, todo lo que hoy estamos viendo, ¿no? Pero digamos, ya en el momento de que cuando se enferma, eso se lo han delegado a las mujeres. Es decir, era una triple carga, además de cocinar, de cuidar a la guagua, ¿no? O sea, tenías que cuidar y atenderla en la salud. Y era la responsabilidad de que si el niño o la niña se enfermaron, si el hijo o hija se enfermó, era la culpa del mal cuidado de la mamá. Claro. Sí, yo creo que, hablando un poquito de lo que decías en el inicio, por ejemplo, te digo, yo antes de irme a Cuba estuve 3 semanas haciendo el propedéutico en la San Simón y tenía un docente que me taladraba la cabeza con que cuando se gradúen, van a tener su auto Mercedes-Benz, van a poder tener su clínica privada. Entonces, 3 semanas taladrada la cabeza. Yo no sé cómo de repente sea en algunos casos 6 años y medio que te taladren la cabeza con que la salud es para lucrar, para hacerte rico, para tener o para ser parte de una élite o ganar un estatus social. Uh-huh. Entonces no te inculcaban y no te inculcan aún ese servicio que es la medicina, que es trabajar en el sector salud, no te inculcan ese humanismo, me parece, ¿no? Tampoco generalizo, ¿no? Claro. Porque también hay grupos que están transformando dentro del sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que en ese entonces y la experiencia personal que tuve era un taladro total, ¿no? Por otro lado, yo creo que la mayor revolución en términos no tanto operativos, sino más bien en logros de lucha, etcétera, se ha dado con la Constitución Política del Estado, ¿no? Nuestra nueva Constitución Política establece la implementación de un sistema único de salud. Y este sistema único de salud no prevé bolivianos asegurados, bolivianos sin seguro, no prevé caja 1, caja 2, caja 3, hospital público 4, hospital público 5, centro de salud 6, todos con diferentes problemas. Único. Claro, es un sistema único, la demanda del pueblo boliviano que se plasma en nuestra Constitución Política, y creo que ese debe ser nuestro sur para seguir caminando como Ministerio de Salud, sin desconocer la lucha que ha sido en ese entonces por nuestros derechos a la salud de todo un grupo de trabajadores, obreros, mineros, fabriles, etcétera, que lucharon por esa seguridad, ¿no? Pero el contexto y la coyuntura que vivimos en este momento, históricamente creo que ya se ha ido transformando a la unificación del sistema de salud, ¿no? Entonces creo que no tendría por qué existir que el carnet de asegurado, que si no estoy asegurado no puedo acceder a ese centro, si no lleva el carnet tengo que esperar. Todo eso tiene que ver, perdón, ministra, con el presupuesto también, que es un tema que se está discutiendo ahorita mucho en el país. Con ese tema vamos a volver en el próximo sector. Estamos en despatriarcalización, ya hablando sobre la salud, cómo despatriarcalizarla, ministra, y la discusión sobre el presupuesto. Y queremos aprovechar este sector para que nos pueda explicar
¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles han habido los cambios? ¿A qué se destina este presupuesto? Bueno, queremos explicar a toda la población boliviana que históricamente, desde el 2006, ha habido un incremento importante en el presupuesto del Estado destinado al sector salud. O sea, yo creo que como nunca se ha avanzado, se han entregado obras y del presupuesto general del Estado se asigna un 14.974 millones de bolivianos, ¿sí? Que representan el 11,5% del presupuesto general del Estado, ¿no? Esto representan 14.974 millones de bolivianos, ¿no? Al sector salud en todos los niveles del Estado, ¿no? Gobierno central y gobiernos subnacionales. Entonces, este presupuesto del Estado ha sido incrementado de manera importante, ¿no? Y de este 11,5 queremos decir que el nivel central del Estado, el 72% lo aporta. Es decir, de esos 14.974 millones de bolivianos, este porcentaje, que son 72% lo da el nivel central. El porcentaje que resta, 9% lo dan los gobiernos departamentales y un 19% los gobiernos municipales, ¿no? Y estos datos son también elaborados y obviamente ratificados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Quien ve todo el presupuesto de Bolivia, ¿no? Entonces, ese 11,5% está destinado a diferentes sectores, componentes de la salud, ¿no? Por otro lado, queremos indicar que por las normativas, digamos, la Constitución Política, la Ley 475, la Ley 475, por ejemplo, habilita a los gobiernos municipales a destinar hasta un 15,5% de coparticipación tributaria o equivalente al IDH para el sector salud, inclusive, ¿no? A ver, otra vez hay que explicar eso, ministra. O sea, ¿qué significaba eso? Otra vez explicar. ¿Qué significa eso? Ya. Hemos elaborado una ley, la 475, que habilita a los municipios, que no obliga, sino les abre las puertas y les autoriza para poder destinar hasta un 15,5% de sus recursos como gobiernos municipales, ¿no? O sea, no solo es responsabilidad del Estado central, los municipios tienen una responsabilidad en la atención de la salud también. Pero a ver, ese 15,5% es de sus propios recursos, digamos, del IDH se le da a Santa Cruz, ¿ya? O coparticipación, incluso. Ya, pero ese 15,5% es de recursos propios que podría o debería, bueno, que podría, en este caso no se le está obligando, pero debería poner en esta torta para que sume a ese 72% que pone el gobierno central. ¿Eso nos está diciendo? Claro que sí, o sea, incluso no solo en la distribución del recurso como gobierno nacional, sino también aperturamos las puertas por el marco de las autonomías, también ellos pueden definir cuánto de su porcentaje de todo su presupuesto anual pueden destinar a salud. Incluso se ha hecho esa norma para decirles municipios, como tienen tanta participación en el sector salud, pueden destinar hasta un 15,5%. O sea, les estamos habilitando a que haya una mayor destinación para el sector salud, ¿no? Ahora, por otro lado, el 2000. Esto es para todas las entidades autónomas, es decir, las prefecturas y los municipios. Sí, gobiernos autónomos. Esta ley principalmente está dirigida a los gobiernos municipales, ¿no? A ver, entonces, 11,5% el gobierno fija cada año, segurito, da recursos para la salud de todo el país, de todas y todos los bolivianos. Exactamente. Aparte de eso, que son los recursos del gobierno central, cada municipio, cada autonomía, ¿no? de las diferentes autonomías, tiene sus propios recursos, que se reparte por otro lado, ¿verdad? IDH, etc. De ese dinero que manejan las autonomías, se plantea que además de este 11,5%, cada alcaldía, cada municipio ponga por lo menos, digamos, 15,5%, ¿verdad? Sí, si acaso muchos municipios llegaran a ese 15,5%, ese 11,5% incrementaría. Claro, ¿no? sería... Entonces también es una decisión de los gobiernos autónomos. Como un 27%, digamos. Podría incrementarse, claro.
Claro, puede y una incrementarse. exigencia que tenemos que hacer las organizaciones, porque no es solo al Estado central. Yo creo que la SACI también incorpora el tema de la participación de el pueblo, ¿no? De las organizaciones sociales como control social en la destinación de recursos para salud en cada municipio, porque los municipios tienen competencias en primer nivel y segundo nivel de atención. Los gobiernos departamentales en tercer nivel de atención, es decir, hospital de clínicas, las gobernaciones, por ejemplo, ¿no? Aquí en La Paz en el caso, y segundos y primeros niveles los municipios de manera. Entonces tienen una acción muy operativa en equipamiento, en infraestructura, en medicamentos, en insumo. Es una responsabilidad de los gobiernos autónomos. El gobierno central sí tiene concurrencias en algunas áreas, ¿sí? Y tiene también fortalecimiento de varios sectores, ¿no? Y a varios municipios de la salud, principalmente aquellos municipios priorizados, ¿no? Queremos decir igual un comparativo, ¿no? Que evidentemente hasta el 2005 nosotros no teníamos mucha asignación de recursos para salud. Por tanto, significaba, voy a poner datos puntuales, no sé si podemos ir hablando de todo lo que en gestión hemos hecho. Hasta el 2005 para salud renal teníamos solo 5 máquinas de hemodiálisis en el sistema público de salud. Era un tema todo el país. En el país. En todo el país, 5 máquinas. Llega el presidente Evo y toma una decisión política y a la fecha tenemos 165 máquinas de hemodiálisis distribuidas en 17 unidades de hemodiálisis diferentes, solo en el sistema público hablando, ¿no? Entonces hay una decisión y un fortalecimiento, pero pues abismal, o sea, hemos incrementado 160 máquinas más de hemodiálisis en 9 años, de lo que en la historia del neoliberalismo solo habían 5, había una desprotección total al enfermo renal y a la enferma renal en el país, ¿no? Por otro lado, hay unos datos muy, muy interesantes. Porque ese es el asunto. Hay un presupuesto que se ha incrementado en un 700%, decía, ¿no? Desde el 2005 hasta el 2014, de 2.000 millones a casi 15.000 millones. ¿En qué se va ese presupuesto? Que es esta la explicación, ¿no? Las máquinas de hemodiálisis, están las ambulancias, los centros. Las ambulancias. Hasta el 2005 el país contaba con 558 ambulancias en todo el territorio nacional. Solo 558 y casi la mayoría de traslado, ¿no? Con el presidente Evo hemos incrementado, sí, más o menos 3.900 ambulancias y están incorporadas las que estamos entregando este periodo, esta gestión, que son 702 ambulancias especializadas, ¿no? Que no solo son de traslado. Que no solo son de traslado, ¿no? ¿Qué significa eso? Las ambulancias de traslado de pacientes solo, que no son especializadas. No será que podamos hacer una discoteca en una ambulancia, ¿verdad? No solo de traslado, una fiesta, pues no. ¿Qué significa, hermano? Por ejemplo, las de traslado tienen condiciones básicas, pueden tener oxígeno, un botiquín con medicamentos, insumos básicos, pero las especializadas ya tienen equipamiento especializado. Por ejemplo, las de terapia intensiva tienen desfibrilador en caso de paro cardiorrespiratorio, tienen para intubar, tienen una serie de equipamiento instrumental, etcétera, para atender incluso pacientes accidentados, politraumatizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un nivel de complejidad mucho mayor al de una ambulancia de traslado, que por eso se le llama de traslado, ¿no? Tipo 1. O sea, hermana ministra, nos está diciendo que esas ambulancias que vemos en la tele, en las películas, así que más o menos así te atienden de todo, así, eso es lo que tenemos. Sí. ¿Y cuántas tenemos de esas? Este año se están entregando 702 en total para todo el país. Estamos entregando para los aniversarios de cada departamento, ¿no? Otro dato. El primer nivel de atención estaba totalmente desatendido en el país, ¿no? Y que es, el primer nivel es quien atiende hasta el 80% de los casos de salud en el país. Es el que te resuelve todo, porque además se hace promoción de salud, prevención de enfermedad, atención y asistencia y curación médica y rehabilitación. También hacemos rehabilitación en primer nivel, ¿no? No, y eso hay que aclarar, no, la especialidad no es sinónimo ni es igual a calidad. Un médico general en un primer nivel puede atender con muy buena calidad y resolver los problemas de los pacientes en primer nivel. Claro. No es necesario un resfrío común ir a verlo con un neumólogo, con un otorrinolaringólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar. Y el primer nivel se vio muy fortalecido con el proyecto Mi Salud. Se han destinado 2.000 médicos Mi Salud a nivel nacional, con sus ítems respectivos, y se han realizado más de 3.900.000 atenciones por los médicos Mi Salud. Hemos salvado más de 8.000 vidas
con Mi Salud. Hemos captado más de 31,000 embarazadas con Mi Salud. Y esa captación de la embarazada, ¿qué quiere decir? Que se hace el seguimiento durante todo su embarazo, ¿no? Porque el médico Mi Salud tiene que tener una proyección a la comunidad, ¿no? Tiene que tener una proyección casa por casa y hacer seguimiento. Si un día llegó a mi centro o si yo encontré una embarazada en una casa, debo de ir a buscar a esa embarazada a su control. Porque ¿qué pasaba en el primer nivel de salud del sistema antiguo que le llamamos, pero que hay aún vigencia de estos centros? Llega una embarazada y nos olvidamos de la embarazada. Puede que llegue después al parto. ¿Y qué hay de los controles, el seguimiento durante la gestación? ¿No? Los identificación de suplementos de riesgo. alimentación. Entonces. Claro, entonces el médico tiene que Mi Salud y conocerla, ¿no? El presupuesto entonces se ha completado en estos aspectos que serían de atención en salud. Yo les invito en el próximo sector a ver cómo se ha trabajado en el otro aspecto que es la prevención, que es la dimensión política y sobre todo las políticas en salud hacia las mujeres. Ya volvemos. Esta noche estamos hablando de despatriarcalización de la salud ya, con la ministra Ariana Campero. Las políticas en salud hacia las mujeres, ministra, toda esta otra parte de la prevención, ¿cómo ha ido trabajando el Ministerio de Salud? Bueno, hay varias áreas que se debe hacer prevención, ¿no? Evidentemente hay que trabajar y fortalecer algunas áreas en específico que en lo personal siento que necesitamos desarrollar más, ¿no? Por ejemplo, quiero mencionar que nos falta aún desarrollar mucho en la despatriarcalización de la salud, en las políticas de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? El acceso a una adecuada planificación familiar, una decisión de cada mujer, de cada pareja también, de planificar su vida familiar, planificar su vida sexual, su vida reproductiva, tener acceso también a métodos anticonceptivos de manera oportuna, de manera digna, de manera que esté adecuada a la edad también en la que la mujer y el varón se encuentran. Eso es lo que falta, nos está diciendo lo que falta. Se ha trabajado bastante bien, ¿no? Con la ley 475 también se sigue, o sea, tenemos cobertura a las mujeres en edad fértil y también las mujeres embarazadas, ¿no? Y la mujer en edad fértil puede acceder de manera gratuita a diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Pero creo que también nos falta desarrollar de manera puntual otras dimensiones de los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? No solo el simple acceso a un método anticonceptivo, ¿no? Sino también el derecho a conocer de manera exacta a edades oportunas la sexualidad de los seres humanos, la vida sexual, las relaciones sexuales de manera oportuna. Creo que también ese componente hace falta, ¿no? Pero no solo es decir, bueno, aquí está mi prestación que te da 12 preservativos mensuales, o aquí está mi prestación que te puede brindar anticonceptivos hormonales orales mensualmente, ¿no? Sino creo que también debemos de seguir desarrollando las políticas mucho más complejas para que la población pueda conocer, pueda acceder y pueda tomar una decisión oportuna de su sexualidad, de sus derechos reproductivos también, ¿no? Y eso, ministra, lo conoce la salud. Es decir, la salud sabe que está trabajando con cuerpos distintos, que el cuerpo de un hombre no es lo mismo que el cuerpo de una mujer. El programa Mi Salud, por ejemplo, más allá de políticas específicas que estaría el bono Juana Zurduy, el programa Mi Salud tiene un enfoque que deje claro que hay un cuerpo que es de mujer y hay otro cuerpo distinto que es el de los hombres. Claro que sí, porque creo que hasta la fecha los que han podido implementar de manera operativa la SAFSI, que eso incorpora la SAFSI en sus marcos conceptuales, es el Mi Salud. Entonces, Mi Salud tiene que identificar esa realidad del ser humano, de la mujer, del hombre, del adolescente, ¿no? Entonces, de la adolescente, y ellos hacen mucha prevención en ese sentido, ¿no? Entonces, en las casas hacen un conteo y tenemos datos específicos. En las casas hacen charlas individualizadas o de manera familiar sobre estos temas también, ¿no? Cómo protegernos, cómo realizar acciones concretas, ¿no? De protección de mis derechos, de cómo salvaguardar también mis decisiones al respecto de mi sexualidad, de mi género. Entonces, también yo creo que hay un componente importante que hay que hablar, que es la descolonización y despatriarcalización del recurso humano en salud,
¿no? Claro, Porque eso. también es bien difícil querer implementar políticas así bien amplias si no hay un sector salud totalmente descolonizado en muchas áreas, ¿no? Por un lado, entonces, trabajamos muy bien con Mi Salud, con el bono Juana Azurduy, se trabaja este tema. Que ya serían las políticas específicas para mujeres. Claro, Bueno, esa es Juana una Azurduy. política específica para mujeres y no hay que confundir, porque muy malintencionadamente quieren confundir que el bono es solo un incentivo a la maternidad irresponsable, cosa que no es. Eso es totalmente falso. El bono Juana Azurduy tiene objetivos muy concretos. El primero, contribuir a la disminución de la mortalidad materno-infantil y contribuir a la disminución de la desnutrición crónica. Y creo que el componente más importante no es que reciba un incentivo económico, ¿no? Sino que la mujer haga el control prenatal, haga el control del niño menor de 2 años de manera permanente, porque son etapas tan importantes, son grupos tan importantes que debemos de hacer prevención o identificación y diagnóstico oportuno de enfermedades. Ese es el sentido del bono, ¿no? Puede ser que ese es el sentido, pero no significa que en un sistema patriarcal y en una cultura machista la sociedad no le dé otro sentido y se incentive a la maternidad, Sí, ¿no? yo creo que ahí, por ejemplo, una de las cosas que es importante, ¿no? Las concepciones de lo que estaba hablando esta ministra hace un rato, la formación de los médicos, de toda la gente que va a hacer, usted le dice recursos, ¿no? Pero las operadoras, los operadores de salud, digamos, ¿no? Que todavía está la concepción que ellos manejan la vida y la muerte. Entonces, más o menos como Dios, ¿no? Es más o menos como Dios decir que está. O sea, claro, es que no existe. Pues, bueno, respetamos a quienes crean, ¿no? Pero está ese manejo de la vida y la muerte, o sea, que en realidad no es eso. O sea, ¿quién maneja la vida y la muerte? O sea, maneja la propia persona, la comunidad, la naturaleza está manejando la vida y la muerte, porque si nos quiere nos da un terremoto y nos hace papilla. Entonces, por un lado está la concepción esta de qué es el trabajo en la salud, ¿no? Y por otro lado, las visiones que hay sobre las imágenes de cuerpo, ¿no? Las imágenes de cuerpo, y una de las cosas que hace poco tiempo estábamos conversando, ¿no? Todavía en la universidad, el primer curso de anatomía, Testi, Garner, Rubier, todo el desarrollo de la anatomía está en base al cuerpo de los hombres. O sea, ¿no? Es el cuerpo de los hombres, es ellos que están reflejados ahí en ese estudio. Y cuando se habla de la mujer, es en un capítulo muy pequeñito que tiene que ver con el útero, ¿no? Los ovarios, el aparato reproductor. Entonces, eso nomás sería diferente nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo de mujeres, del cuerpo de nuestros hermanos hombres. Y no es así. O sea, por lo menos nosotros como feministas comunitarias reflexionamos que los ojos nuestros son distintos. Nuestra nariz, nuestra boca, nuestros oídos, o sea, todo nuestro cuerpo es distinto. No solamente nos diferencia el aparato reproductor, y no es aquí decir ellos son más fuertes y nosotros somos más débiles, eso depende de las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres más fuertes y hombres más débiles, pero es otro cuerpo. O sea, esa visión integral de que somos otro cuerpo y no que las mujeres somos no hombres con útero y sin pene, digamos, ¿no? Entonces, creo que para ese trabajo en la despatriarcalización todavía falta un camino, ¿verdad? Y eso me parece importante. Los datos que usted nos da en cuanto a lo que es el presupuesto son muy interesantes, para nada son lo que se anda diciendo ahí de mala voluntad, pero no es suficiente, ¿verdad, ministra? O sea, no es lo que queremos, ¿no? No es por ahí. Que además a mí me ha parecido muy interesante que de ese 11.5%, más sumando el 15.5%, sería como en cada autonomía territorial se estaría contando con un 27%, digamos, si lo cumpliese, o sea que no claro. es solamente el 11.5%. Claro, está decisión de los municipios. Si quisieran, los municipios tendrían que incrementar y serían 27%. Entonces, eso es pues un buen presupuesto, y ahora lo que hay que discutir es en qué se gasta. ¿En qué se gasta? Claro, es que no es un análisis frío, ¿no? No es un análisis frío de este es el porcentaje y así vamos a mejorar el sector salud. También depende de la distribución, a dónde asignamos el presupuesto de salud. Eso también es importante. El nivel de complejidad que tiene la salud es lo que estábamos hablando, por ejemplo, la descolonización del recurso humano. Bueno,
de los médicos, médicas, no sé, ¿no? Es importante valorarlo, ¿no? Para la transformación y la revolución del sistema de salud. No podemos hacer un sistema único de salud que satisfaga a toda la población si aún tenemos esquemas mentales en una variedad de sectores, ¿no? Creo que como nunca igual hemos generado políticas muy estratégicas. Falta por hacer. Nosotros estamos seguros que falta por hacer en salud. Creo que sería también mentirnos a nosotros mismos que está todo de maravilla. Claro, si lo hubiéramos logrado. Pero también ya. es mentir a la población decir que el gobierno nacional no hizo nada. Hemos hecho como nunca en la historia del país se hizo. El presidente Evo ha dado ambulancias, ha incrementado de 16,000 que en la historia del país ítems teníamos. Ahora tenemos 26,000 ítems. O sea, solo en el periodo del presidente Evo se han incrementado 10,000 ítems en salud. Cosa que en el histórico acumulado desde la vida de la República teníamos 16,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta esos datos importantes, establecimientos de salud en total, teníamos casi 2,000 establecimientos de salud a nivel nacional, el 2005. Y a la fecha ya hemos llegado a 3,700. Hemos ido llegando a municipios alejados, a zonas alejadas donde también había pobreza extrema, donde en esa época había una mayor mortalidad materna infantil, mayor morbimortalidad en diferentes enfermedades. Entonces, son muchas cosas lindas que ha hecho el presidente. Obviamente, otro tema es el debate de la universalidad de la salud, de la gratuidad de la salud. ¿Cómo es eso? A ver, ministra, ¿cómo es eso de la universalidad? ¿A todos nos van a atender de la misma manera? Uno de los elementos que está no en la es Constitución. homogeneización de la salud. No es homogeneización. Un elemento no. que está en la Constitución y que es un desafío de concretar el sistema universal de salud. El sistema único de salud. Único de salud. Pero son estructuras diferentes. Cuando hablamos de universalidad, hablamos de que todas y todos los bolivianos, yo, que en este momento, digamos, no tendría seguro, por ejemplo, pueda ir a atenderme a un hospital, mi pareja, mi amiga, mi amigo, quien sea, ¿no? Puede ir a atenderse a un establecimiento de salud. Eso es universal. Eso es lo universal. O sea, para todas y todos. Que todos cuenten con un seguro de salud o acabar con los seguros de salud y que todos tengan acceso a la salud. Porque una cosa es seguro y otra cosa es servicio de salud, ¿verdad? La universalidad se puede dar aún con la existencia de la seguridad social, ¿no? Porque hay un grupo que está asegurado, pero hay otro grupo también que no tiene seguro. Están inseguros. Claro, y ahí no son todos. Entonces, que todos tengamos es la universalidad, ¿no? Todos y todas. Y entonces, aunque unos tengan, acceso a la caja bancaria, digamos, y otros acceso a la caja nacional, claro, y tengan que hacer la fila desde las 5 de la mañana. Lo que diferencia la seguridad social del sistema público es el modelo administrativo, técnico, de gestión que tiene cada entidad, ¿no? Pero el sistema único es diferente. El sistema único es que hay una única forma de administración. De eso se trata. En la salud, ¿no? O sea, son diferentes. Claro. O sea, lo universal sería el mientras tanto. Es que ese es el primer paso que incluso la ley marco autonomías lo establece, claro, para lo único. O sea, lo universal dice, ya, ellas tienen seguro, tiene seguro clase B, todavía, ¿no ve? Clase C, clase y los que no tienen seguro, aquí está el seguro, todavía. El único sería el sin clases, yo les convoco a seguir sin clases B sería el único, ¿sí? Por ahí. Profundizaremos eso en el próximo sector. Estamos en despatriarcalización, ya hablando de la salud, despatriarcalizar la salud. Ministra, una aclaración sobre esto, lo único, lo universal, que terminamos enredados. Bueno, lo universal con el sistema único jamás desaparecería. Lo universal es un principio que debe de ir en el sistema único de salud también, ¿no? Pero una primera etapa vamos a universalizar para todas, todos. Lo que diferencia el sistema único del sistema actual es que ya no habría fragmentación, no existiría sistema público, sistema de la seguridad social, por ejemplo. Entonces, el único es la forma administrativa, la forma de gestión que tienen la seguridad social diferente a la del sistema público. Los sistemas públicos dependen de gobiernos departamentales y municipales y la seguridad social depende de cada caja, ¿no? Entonces, eso en el sistema único sería homogéneo en la parte administrativa, de gestión, técnica, etcétera, ¿no? Ahora, por otro lado, la universalidad se mantiene, que es para todos y todas, en el sistema único de salud, con gratuidad,
con accesibilidad, incluso con accesibilidad intercultural y otros componentes más que debe tener el Sistema Único de Salud, ¿no? Nadie debería estar inseguro, ¿no? Eso sería... Yo creo que más que el término de seguridad o inseguro, me parece que nadie, es un derecho fundamental y a nadie le pueden privar el acceso a la salud. Sea un establecimiento que esté en Potosí, que esté en Tarija, en Cochabamba. Si yo soy de viaje y me enfermo, tendría que poder acceder a ese establecimiento de salud. Considerando que es el último sector, ¿cómo se despatriarcaliza la salud? Estábamos hablando en el anterior un poco de las políticas hacia las mujeres. Está el bono Juana Zurduy, que beneficia a mujeres en gestación y a las guaguitas, ¿no? ¿Qué otras políticas hay? Por ejemplo, todo el tratamiento que se hace, la atención en los casos de violencia. Una de las cosas que ha sido un logro, una pelea en la ley 348, es que cualquier médico pueda hacer el certificado forense, porque si no hay que caminar, peregrinar tras el médico forense. ¿Se ha logrado eso, ministra? Varios puntos. Primero hay que despatriarcalizar, me parece, los términos de decir a todas las que somos doctoras, médicas, nos dicen médicos, ¿no? Entonces yo soy médica. Creo que ahí también empieza un punto, ¿no? Claro, ¿me entiendes? Entonces ahí es uno de los primeros pasos. Segundo, y además la salud no solo lo hacemos los médicos y médicas, sí, por si acaso, ¿no? Todos los otros grupos tenemos que unificarnos en la despatriarcalización y la descolonización. El tema de la violencia es muy importante. Primero, hay que trabajar en la disminución de la violencia ginecobstetra. En nuestro país se da violencia durante el parto. Del sector de los que atienden al parto, sea de enfermera, enfermero, médica, médico, se da también violencia durante el parto. No en todos los casos, pero existe. También hay que trabajar en eso. Y por otro lado, la violencia en la cual ya nuestra ley 348 nos establece que haya un certificado único. Lo hemos emitido con resolución ministerial, un certificado único que lo hemos trabajado con el IDIF, pero creo que ya debemos estar en el momento de socializarlo, de aplicarlo y operativizarlo, que ahí aún yo creo que debemos y tenemos aún debilidades, ¿no? Todavía no se está operativizando totalmente. Ya hay establecimientos en dependencia de cada servicio departamental de salud que se ha ido operativizando, ¿no? Pero hay otros que no son homogéneos, ¿no? Porque también parte de que por eso decía, hay que descolonizar y aún despatriarcalizar también a nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la salud a nivel nacional, porque muchas veces ellos también callan cuando ven una violencia no denunciada por la misma mujer violentada. Claro. Ya sea psicológica, sexual, física, de cualquiera de los tipos, a veces hay un silencio que es peligroso en el sector salud. Sí, ¿no? Claro, y es cómplice. Entonces, está la certificación, está en proceso de operativización. Sí. Lo segundo es las secuelas de la violencia, porque queda la compañera hemipléjica, parapléjica, qué sé yo, y cómo se hace cargo el sistema de salud sabiendo que hay un Estado que habla de despatriarcalización y por tanto tiene que hacerse cargo de estas consecuencias de una violencia machista y patriarcal. Yo creo que el acceso y la universalidad de salud tendrían que ir paulatinamente resolviendo este conflicto tan estructural que es la violencia, ¿no? Durante la violencia y después en la rehabilitación también de la mujer que sufrió violencia de cualquier tipo, ¿no? Aún no tenemos esa capacidad, creo, para responder la atención integral a una mujer que sufrió violencia, ¿no? No solo en el tratamiento, por ejemplo, si quedó con algún tipo de discapacidad motora, etcétera. Fisioterapia, incluso, digamos, todavía esas cosas no hay. Claro, no hay esa cobertura aún. Pero eso se universaliza, o sea, son servicios que son universales, no necesitamos centros de rehabilitación específica para personas que han sufrido violencia, claro, sino en centros de rehabilitación, sí, ahí vamos a incorporar este grupo en la universalidad de la salud. Pero por otro lado, creo que también hay que trabajar en la rehabilitación y la incorporación también a una vida digna de aquellas mujeres, y no solo mujeres, sino niños, niñas que han sufrido violencia en su hogar, en su comunidad, etcétera, en el colegio. Entonces también ese componente psicológico hay que trabajarlo aún, ¿no? Y creo que debe ir muy articulado con nuestros hogares que están en nuestra 348.
Y otro desafío, un desafío de fondo es concebir a la mujer solo en la edad fértil, que creo que también está en la ley 475. Hay políticas, por ejemplo, para las mujeres después de la edad fértil, las adultas mayores, cómo se trabaja todo el tema de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Porque una no solo se reproduce. Exacto, eso es, por eso decía que hay que trabajar en los derechos sexuales y derechos reproductivos, ese tema, que la mujer no solo es un útero, no solo es no solo nos reproducimos. Una máquina de reproducción. No, sino hay que ver de manera integral todos los problemas que también en las diferentes edades que tenemos, tiene la mujer de manera particular, ¿no? Como el tratamiento integral a los síntomas, signos de la menopausia, como el tratamiento integral en prevención de diferentes tipos de cáncer que nos dan a las mujeres, por ejemplo, en cómo nosotros definimos cuándo queremos tener nuestro hijo o nuestra hija. O sea, hay una serie, las oportunidades que tengamos para acceder a un método anticonceptivo no va enfocado solo a la reproducción, pero sí también a protegernos a diferentes infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también está el componente que no solo nos reproducimos. Y hay una serie de temas, ¿no? Que también la universalidad de la salud deben ir, pero acompañadas de políticas muy específicas al caso, ¿no? A mí me parece también, ministra, que es importante en esta visión del cuerpo lo que es o sea, se habla de derechos sexuales, digamos, ¿no? Pero no solo los derechos sexuales, sino toda la visión del cuerpo al disfrute, al placer, al descanso, ¿no? Que es otro de los componentes para este vivir bien, porque, digamos, el objetivo de que ustedes sean nuestras ministras, nuestros ministros, es que desde la administración del gobierno vamos construyendo, obviamente desde las organizaciones sociales, empujando lo que es este vivir bien. Y cómo vamos a vivir bien, digamos así, si no hablamos del placer, que no es no debe ser un tema ocultito ahí abajo, o que jijiji nos reímos, sino un tema principal y fundamental, no solo cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Sino también el placer, el autoplacer, la masturbación, como parte del conocimiento y el autoconocimiento de nuestros cuerpos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, los hábitos, o sea, el placer del comer. Mire, ministra, en todo lado es pollo, broáster, o sea, ¿qué comemos? Comemos aceite recalentado y recalentado. ¿Cómo no vamos a estar enfermas del hígado? ¿Cómo no vamos a estar enfermas del estómago? ¿Cómo no vamos a tener infección? O sea, esa es otra parte. O sea, el cáncer, claro, que forma parte de las alcaldías, o sea, y nuestras hermanas, o sea, todo el trabajo que tenemos que hacer con los movimientos sociales. Sí, está bien, nos ganamos, las mujeres salimos a cocinar para paliar la canasta familiar, de acuerdo, pero no podemos pues eternamente recalentar el aceite, hermana ministra, que es uno de los problemas que nosotros vemos, de la comida. Dicen nuestras abuelas y nuestros abuelos que vas a hacer lo que comes. Si comes, no sé, es más o menos como aceite de camión, lo que es ese negro ahí que está. Entonces, ¿qué políticas estamos planteando respecto al placer, a la comida, al placer de comer, al cuerpo, claro, hermana? Yo creo que sí, todos los placeres en general, en la medida de que no lastimen a un tercero y no dañen a otro, ¿no? Que es fundamental. Que es fundamental, es la hablando violencia, ¿no? del placer, tienen que ser buscados y ser definidos por cada persona en el marco del vivir bien, ¿no? Y creo que eso tiene que ir acompañadas de políticas, pero de repente a veces nos da un poco de temor escribir, teorizar, cuando en la práctica hay que ver cómo logramos transformar eso y que todos y todas podamos tener placer al escuchar una música, en la sexualidad, que en no las es lo mismo relaciones que sexuales. masturbarse, ¿no ves? Escuchar la música es un tipo de placer, porque después hacemos eufemismo, ¿no? Claro, o sea, hay una infinidad, ¿no? de estos temas, pero creo que hay que trabajar es que por eso creo que la despatriarcalización y la descolonización es bien amplia en sus abordajes, ¿no? Y por otro lado, creo que estamos trabajando, ya hemos discutido una ley para la alimentación saludable, estoy totalmente de acuerdo. Y la promoción de la salud se da en ese enfoque, ¿no? No solo en el tipo de alimentación que consumes, sino también en la calidad de alimento que consumes. No, porque a veces uno dice, estar gordito es estar saludable. No.
¿no es cierto? Tenemos que comer adecuadamente, incluso hay que promover el consumo del alimento en cantidades moderadas, porque tenemos que tener una vida bastante moderada, austera, porque en otro lado del mundo hay gente que no tiene un pan para comer, que sufre hambre, y aquí a veces nos mandamos muchos y lo echamos a perder. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, ministra. Este programa ha tratado de despatriarcalización de la salud, para lo cual es necesario autonomía, decisión, todo eso es necesario para lograr la despatriarcalización. Ya. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer.